Buenos días, hermanos. Es un privilegio muy grande poder abrir las Escrituras juntos y recordar que Cristo sigue pastoreando esta iglesia. Michelle y yo estamos muy agradecidos por la manera tan cálida en la que nos han recibido y ha sido una bendición poder conocerlos, poder conversar con ustedes y ver el amor que existe en esta congregación. También quiero decirles que es evidente que esta iglesia ha sido cuidada con amor durante muchos años. El fruto del ministerio del pastor Sergio es evidente en ustedes y es correcto dar gracias a Dios por los siervos que Él usa para cuidar de su iglesia. Michelle y yo con mucho gusto estaremos aquí después del servicio por si alguno de ustedes desea oración o simplemente quiere conversar. Vamos a orar juntos, hermanos. Señor Jesucristo, tú eres el pastor eterno, el que existía antes de que existiera esta congregación y el que existirá cuando la historia termine. Señor, esta iglesia es tuya, fue comprada con tu sangre, fue formada por tu espíritu, fue convocada por tu palabra. Tú la conoces por nombre, Señor, conoces a cada persona sentada aquí esta mañana. Señor, que esta mañana te pedimos que sea un encuentro con el pastor verdadero, que tu palabra haga solo lo que tu palabra puede hacer, Señor. Danos oídos que escuchen con atención, corazones dispuestos a ser movidos por la verdad, Señor, humildad para recibir lo que dices, aunque nos incomode, aunque nos confronte, Señor, aunque exija respuesta. Te pedimos que nos guardes esta mañana de toda vanagloria humana, Señor. Todo lo que se diga aquí, que sea dicho bajo tu autoridad y para tu gloria solamente, Señor. Porque tú eres el centro de esta congregación, Señor, lo reconocemos. Tú eres la razón por la que estamos juntos, Señor. Tú eres el único digno de toda honra esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hay momentos en la vida de una iglesia que lo cambian todo. Momentos en que dejan a una congregación parada frente a una pregunta. ¿Y ahora qué? Ustedes están en uno de esos momentos. Han pasado por una pérdida real. Y una pérdida así pesa sobre la vida de una congregación, porque un pastor fiel no es simplemente un empleado de una iglesia, es alguien que conoce sus nombres, alguien que estuvo presente en los momentos más difíciles de su vida, que oró con ustedes, que lloró con ustedes, que los confrontó bíblicamente cuando era necesario y los consoló cuando era necesario también. Esa pérdida es real, hermanos. Pero quiero que noten algo. Ustedes perdieron a su pastor humano, pero no perdieron a su pastor eterno. Y esa distinción es lo que cambia todo. Porque si la estabilidad de esta iglesia dependiera sobre un hombre, esta congregación estaría en una crisis terminal. Pero si la estabilidad de esta iglesia descansa sobre Cristo, entonces esta iglesia está exactamente donde necesita estar. Parada sobre una roca que ninguna tormenta puede mover. Hebreos 13:8 lo dice. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Hermanos, leamos 1 Pedro 5, del 1 al 4 juntos, por favor. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avidez de ganancias deshonestas, sino con dedicación. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido encomendados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona de gloria que no se marchita. Hermanos, Pedro escribe esto como alguien que estuvo parado frente a Cristo resucitado después de haberlo negado 3 veces. Escribe como alguien que escuchó de los labios del Señor venir una pregunta que le partió el alma. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? En Juan 21:15. Y que recibió de esos mismos labios una comisión que no merecía. En el verso 17, apacienta a mis ovejas. Hermanos, es muy importante entender que
El rebaño no le pertenece al pastor humano, le pertenece a Cristo. Por eso Pedro no dice sean buenos líderes, dice pastoreen el rebaño de Dios. De Dios, no de mí, no del pastor, no de la institución, de Dios. Eso significa que cuando el pastor humano parte, el dueño del rebaño permanece ahí. El propietario no ha cambiado, porque Cristo nunca delegó la responsabilidad del rebaño, delegó la función de pastorear, pero la propiedad siempre ha sido suya y siempre será suya. Recordemos Hechos 20:28, dice, la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre, con la sangre del Hijo de Dios. Eso significa que ningún hombre tiene derecho a tratar este rebaño como su proyecto o como plataforma. ¿Por qué? Porque un pastor llega como mayordomo, rinde cuentas al verdadero Dios. Y cuando su temporada termina, el dueño sigue siendo el mismo. Ahora vamos a leer el versículo 4. Pedro cierra este pasaje con una frase que une todo lo anterior. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, todo pastor humano que alguna vez ha servido en una iglesia, todo anciano que alguna vez ha cuidado un rebaño, toda persona que alguna vez ha sido instrumento de Cristo en su iglesia, está por debajo de ese título. El príncipe está sobre todos. Él es la autoridad suprema sobre su iglesia y ese príncipe nunca se fue. Ese príncipe nunca necesitó ser reemplazado. Él está vivo, Cristo está vivo, sentado a la diestra del Padre, gobernando su iglesia desde el trono, intercediendo por su rebaño en este mismo momento. Hebreos 7:25 lo dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Cristo vive perpetuamente para interceder. Todo aquel en este lugar que tiene fe en Cristo Jesús está cubierto por la intercesión del príncipe de los pastores. Si Cristo dejara de interceder por su iglesia, ninguno de nosotros podría permanecer firme. Lucas 22:31 dice que Satanás pidió permiso para zarandear a Pedro como trigo. Dice, pidió permiso, porque sin ese permiso, Satanás no podía tocar a Pedro. Y la razón por la que Pedro sobrevivió ese zarandeo no fue su fortaleza espiritual, fue la intercesión del pastor. Jesús le dijo en el verso 32, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. El pastor rogó y la fe de Pedro no falló. Hermanos, esa misma intercesión que sostuvo a Pedro en su noche más oscura es la que sostiene a esta congregación en esta temporada. Todo pastor humano intercede con limitaciones, intercede sin conocer plenamente las necesidades del rebaño, pero Cristo intercede desde la perfección de su sacerdocio eterno, desde el conocimiento absoluto de cada oveja que le pertenece. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. El que intercede por ustedes conoce lo que significa cargar una pérdida que duele. Hebreos 13:20 lo dice con una belleza que debe llenar el corazón de todo creyente. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. El gran pastor, hermanos, resucitado, activo, presente, gobernando mediante un pacto que no caduca, que no puede ser roto por ninguna circunstancia humana. Hermanos, escúchenme con atención. Una iglesia que entiende esto puede llorar porque la pérdida es real, pero no entra en pánico porque su fundamento no ha cambiado.
puede sentir el peso de la transición, pero no olvida que Cristo no ha soltado la mano de la iglesia. Puede caminar en medio de la incertidumbre sin olvidar que el pastor sigue guiando, porque el dolor es presente, sí, pero el gobierno de Cristo también. La estabilidad no descansa sobre un hombre, descansa sobre el príncipe de pastores, que nunca abandona su rebaño. La pregunta que esta congregación debe responder esta mañana es: ¿en quién ha estado puesta realmente su confianza? Si está puesta en Cristo, esta temporada será de crecimiento, porque Él no delega su responsabilidad, Él la ejerce personalmente, fielmente, eternamente. Leamos el Salmo 23 juntos, hermanos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. David escribió este salmo desde la experiencia, no desde la comodidad de un palacio, desde los campos, desde las noches de incertidumbre, desde los valles donde la oscuridad es densa. David conocía las ovejas porque había sido su pastor, sabía lo que significaba cargar con una oveja herida, sabía lo que costaba buscar lo que se había extraviado, sabía lo que era interponerse entre el rebaño y el peligro. Dice: el Señor es mi pastor. En un tiempo presente, en la abundancia, el Señor es mi pastor. En la pérdida, el Señor es mi pastor. En la incertidumbre, el Señor es mi pastor. En la transición, el Señor es mi pastor. Las estaciones cambian, pero el pastor permanece. Ahora, quiero que veamos este salmo con cuidado, hermanos, porque cada imagen que David usa describe una dimensión del cuidado de Cristo sobre su iglesia. Dice: pastos verdes y aguas de reposo. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Necesitamos entender que las ovejas no encuentran sus propios pastos, es el pastor quien las lleva. Las ovejas no identifican el lugar seguro, el pastor es quien las conduce. Una oveja que es dejada a su propio juicio come lo que le daña, bebe lo que lo enferma y camina hacia el peligro convencida de que va bien. Cristo conduce a su iglesia hacia lo que sustenta. En este salmo David no solamente está describiendo a Dios, está revelando cómo Dios cuida a su pueblo. Un cuidado suficiente, un cuidado sabio, un cuidado profundamente tierno, un cuidado que guía, que sostiene, que restaura y que protege en cada momento de la vida. Y cuando avanzamos hacia la luz completa del Nuevo Testamento, hermanos, ese cuidado deja de ser solamente una imagen y se vuelve una persona, Cristo Jesús, el pastor perfecto. No una figura simbólica, sino el cuidado de Dios hecho carne. El pastor dice: descansa, que yo te conduzco. Dice: Él restaura mi alma. David aquí no está hablando de las ovejas como fuertes o como capaces o como autosuficientes. Las presenta como realmente son, completamente dependientes del pastor. Y esa dependencia es la verdad fundamental del pueblo de Dios, porque las ovejas no sobreviven sin pastor. Y Cristo no vino por los que creen que pueden solos, vino por los que sin Él no sobreviven. Hermanos, Cristo no abandona a las ovejas cansadas, las carga. Isaías 40:11 lo dice con una ternura que solamente puede venir de Dios. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará.
guiará con cuidado a las recién paridas. Las recién paridas, las más vulnerables, las que no pueden seguir el ritmo del rebaño, las que necesitan un cuidado diferente. Cristo las guía con cuidado, no las apresura, no las abandona, las lleva en sus brazos. Esta iglesia tiene personas así esta mañana y el gran pastor las conoce a todas. Esto es algo hermoso, hermanos. Dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Toda iglesia fiel atraviesa valles. Toda congregación que camina con Cristo enfrenta temporadas oscuras. La pérdida de un pastor es un valle, pero noten lo que cambia dentro del valle. Al principio del Salmo, David habla de Dios en tercera persona. Dice, Él me hace descansar, Él me conduce, Él restaura. Pero cuando llega al valle, el lenguaje cambia. Dice, tú estás conmigo, en segunda persona, o sea, directo, personal, íntimo. Noten, hermanos, al principio del Salmo, David habla de Dios como si lo describiera de lejos. Él me hace descansar, Él me conduce. Pero cuando llega al valle oscuro, el lenguaje cambia de golpe. Ya no dice Él, dice tú estás conmigo. Es en el valle donde uno ve que la seguridad nunca estuvo en uno mismo. Nunca estuvo en nuestra fuerza, nunca estuvo en nuestra estabilidad, nunca estuvo en nuestro control. Siempre estuvo en el pastor que está con nosotros. La vara y el cayado son instrumentos del pastor. La vara es para proteger de los depredadores y el cayado es para guiar, para corregir, para recuperar a la oveja que se desvía. Cristo usa ambos para su iglesia. Las protege de lo que quiere destruirla y la corrige cuando se desvía del camino. Y ambas son expresiones de ese mismo amor. Dice, tú me preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. La mesa no está preparada después de que los enemigos se fueron, está preparada en presencia de los enemigos, en medio de la oposición, en medio de la presión. Cristo no espera a que las circunstancias sean perfectas para sostener a su iglesia. La sostiene exactamente en las circunstancias donde el sostenimiento es más urgente. Esta congregación tiene una mesa preparada esta mañana, hermanos. La palabra de Dios está abierta. El Espíritu Santo está presente y el gran pastor está aquí. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. David dice ciertamente, el bien y la misericordia no dependen de las circunstancias, dependen de quién es el pastor. Y recordemos que el pastor es el mismo ayer, hoy y siempre. Hermanos, el Salmo 23 no fue escrito para los momentos fáciles, fue escrito para momentos exactamente como este, para la congregación que está parada en un valle, preguntándose qué es lo que sigue, qué viene después, cargando el peso de una transición que ni siquiera pidió. Y la respuesta del Espíritu Santo es una sola. El pastor va a llevar al rebaño exactamente a donde tiene que ir. Leamos Juan 10, el 11 al 15 juntos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El que es un asalariado y no es pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el salario y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a las mías, y las mías me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Jesús habló estas palabras en Jerusalén. El contexto inmediato es una confrontación de los líderes religiosos en Israel que tenían el título de pastores del pueblo de Dios, pero usaban ese título solamente para su propio beneficio. Y Ezequiel 34:2 ya había pronunciado juicio sobre ese patrón siglos antes.
Dice, ay de los pastores de Israel que se han apacentado a sí mismos. ¿Acaso no deben los pastores apacentar al rebaño? Y después de ese juicio, Dios hace una promesa en Ezequiel 34:11. Porque así dice el Señor Dios, yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Yo mismo. Dios no dijo, voy a encontrar un mejor administrador. Dijo, yo mismo voy a pastorear a mi rebaño. Y en Juan 10, ese yo mismo tiene nombre, Jesucristo. Ezequiel 34 es el momento donde Dios pone su nombre sobre el problema del pastorado humano para siempre. Siglos había de pastores infieles, siglos de rebaños que se habían dispersado, siglos de ovejas heridas por pastores que debían cuidarlas. Y Dios habla con una promesa personal. Yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Cada pastor que abandonó el rebaño, cada anciano que se sirvió a sí mismo, cada líder que usó su posición para enriquecerse mientras las ovejas se morían de hambre espiritual, Dios vio todo eso y dijo, yo mismo. Y en el verso 23 del mismo capítulo, esa promesa se vuelve aún más específica. Entonces pondré sobre ellas un pastor, mi siervo David, y él las apacentará. Él las apacentará y será su pastor. Un pastor, mi siervo David. Ezequiel no estaba hablando del David histórico que ya había muerto. Estaba hablando del hijo de David que vendría. El que llevaría el trono de su padre para siempre. El que cumpliría todo lo que el pastorado humano nunca pudo cumplir. Y cuando Juan 10 se abre, ese cumplimiento tiene voz. Yo soy el buen pastor. Jesucristo no simplemente está describiendo su ministerio, sino que está reclamando esa promesa de Ezequiel 34. Está diciendo, yo soy el pastor prometido que Dios prometió enviar. Yo soy el que busca a la oveja perdida. Yo soy el que da su vida por el rebaño. Yo soy el cumplimiento de todo lo que Dios prometió cuando dijo yo mismo. Hermanos, Juan 10 no se entiende completamente sin Ezequiel 34. La promesa de Dios en el Antiguo Testamento y el cumplimiento de Cristo en el Nuevo Testamento son una sola línea que atraviesa la historia de la redención. Dios prometió pastorear a su rebaño, a su pueblo personalmente, y Cristo es esa promesa con carne, con sangre y con voz. El mismo pastor que prometió Ezequiel es el mismo que se reveló en Juan 10, que está entronizado en Apocalipsis 7 y que está pastoreando su iglesia hacia el siglo final, hacia la gloria final. Crucificado, resucitado, entronizado, pastoreando. La promesa del Padre en Ezequiel, cumplida en la encarnación de Cristo. Ese es el pastor de esta iglesia, hermanos. El pastor prometido desde antes de que esta congregación existiera, que sigue pastoreando a su rebaño en esta mañana, en este valle, con la misma fidelidad con la que prometió hacerlo siglos antes de que ninguno de nosotros naciera. Porque este pastor no apareció en Belén por primera vez. En Génesis 49, 24 vemos las últimas palabras de Jacob sobre sus hijos. Y en medio de esa bendición aparece un título que detiene todo. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. El pastor de Israel. Jacob lo dice siglos antes de Ezequiel, siglos antes de Juan 10, siglos antes de Belén. El pastor ya tenía en mente al pueblo de Dios. Y ese pastor no solamente fue prometido, sino que estuvo presente. Pablo lo dice en 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca era Cristo, hermanos, el mismo Cristo que está entronizado en Apocalipsis 7.
Estuvo presente en el desierto con Israel, sosteniéndolos, proveyendo para ellos, pastoreándolos a través de 40 años de peregrinaje. Hermanos, el pastorado de Cristo sobre su pueblo no empezó en la cruz, comenzó en la eternidad y se ha ejercido sobre el pueblo de Dios en cada generación. Pero hay un momento en esa historia que lo cambia todo. Zacarías 13:7 dice: despierta, oh espada, contra mi pastor, contra el hombre que es mi compañero, declara el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. El pastor herido, hermanos, Dios mismo ordena que la espada caiga sobre su pastor, su compañero, el que estaba a su lado. Y Jesús cita ese versículo en Mateo 26:31, la noche antes de su arresto, diciéndoles a sus discípulos: esta profecía se cumple en mí esta noche. El pastor prometido fue el pastor herido, fue golpeado, fue abandonado, fue crucificado, para que el rebaño que merecía ser dispersado eternamente pudiera ser reunido en un solo cuerpo para siempre. La muerte de Cristo siempre fue parte del plan de Dios. Desde antes de que existiera el mundo, la cruz ya estaba en la mente de Dios. Primera de Pedro dice que Cristo ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo y en el tiempo señalado fue manifestado por amor a nosotros. Eso significa que cuando el pastor dio su vida, estaba cumpliendo un propósito eterno. La cruz ocurrió en la historia, pero estaba decidida desde la eternidad. Es la razón por la que esta iglesia, hermanos, puede pararse en este valle con una certeza que ninguna circunstancia humana puede remover. El pastor que los cuida esta mañana es el mismo pastor que fue herido para reunirlos. Es el mismo que resucitó para gobernarlos. Es el mismo que fue entronizado para pastorearlos eternamente. Y es el mismo que va a regresar para presentar a su rebaño sin que falte una sola oveja. Efesios 5:27 lo dice, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Ese es el destino de este rebaño, hermanos, presentado por el gran pastor, sin mancha, sin pérdida, en gloria completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde la promesa hasta la consumación. Hay un solo pastor sobre el pueblo de Dios. Ahora quiero decirles algo con toda claridad y quiero que lo escuchen con cuidado, hermanos. Todo pastor humano es temporal por definición, no porque sea infiel, sino porque es humano. Tiene una esperanza de vida, tiene limitaciones físicas, tiene una temporada de servicio que inevitablemente termina, porque solo hay un pastor eterno. Solo hay uno que prometió estar con su rebaño todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Solo hay uno que no puede ser removido por la muerte, por la enfermedad, por el tiempo o por ninguna circunstancia humana: Jesucristo. Veamos lo que Jesús dice sobre su conocimiento del rebaño. Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. La palabra griega aquí es ginosko, es un conocimiento relacional, un conocimiento profundo, un conocimiento personal, un conocimiento que es recíproco. Es el mismo verbo que Cristo utiliza para describir su relación con el Padre. Así lo utiliza para describir su relación con las ovejas. El versículo 15 dice: al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Hermanos, mediten en eso. Cuando Jesús dice yo conozco, está hablando de relación. No es un conocimiento distante, es un conocimiento real, absolutamente personal.
Y para que tengamos la profundidad de ese conocimiento, Jesús nos lleva al nivel más alto que existe, la relación entre el Padre y el Hijo. Así conoce Cristo a los suyos, con la misma perfección. Ese es el nivel. Un pastor humano conoce a su congregación con limitaciones. Puede estar presente en muchos momentos, pero no en todos. Puede escuchar muchas conversaciones, pero no todas. Puede cargar muchos dolores, pero tiene su propio peso que cargar. Y Cristo conoce a su iglesia sin limitación, sin distancia, sin ausencia. Ahora, yo soy el buen pastor, es la frase que repite Jesús 2 veces en este pasaje. Dice Jesús en el griego ego eimi, que significa yo soy, el mismo nombre en el que Dios se reveló a Moisés en el desierto. En Éxodo 33:14 dice, yo soy el que soy. Él es pastor por ser quien es. El mismo Cristo que pastoreó a esta iglesia en sus primeros años es el mismo que la pastorea en esta mañana de transición, y es el mismo Cristo que la pastoreará en los años que han de venir. Apocalipsis 7:17 es la imagen final del pastorado de Cristo sobre su pueblo. Dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de sus ojos. Juan tiene esta visión en el exilio. Desterrado en Patmos, la iglesia estaba bajo persecución. Las congregaciones estaban presionadas, estaban dispersas, y en medio de ese contexto, el Espíritu Santo le muestra una imagen que lo cambia todo. El Cordero en medio del trono. Noten esa posición, hermanos, no al margen del trono, no cerca del trono, sino en el centro del trono, en medio del trono. El que fue inmolado es el que reina. El que fue humillado es el que está entronizado. El que cargó la cruz es el que porta la corona. Y desde ese trono está pastoreando. Ese es el título que Juan utiliza para describir lo que Cristo, lo que el Cordero entronizado hace desde su posición de máxima gloria. Pastorea. Hermanos, ese Cordero entronizado del capítulo 7 de Apocalipsis no solamente es el Salvador que perdonó nuestros pecados, es el pastor que fue inmolado para reunir a su rebaño. Es el Rey que reina sobre toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es el juez ante quien toda rodilla se doblará. Es el esposo que regresa por su novia sin mancha. Es Él el que guiará a su rebaño a manantiales de aguas de vida cuando esta historia llegue a su consumación final. Y ninguno de los que le pertenecen se perderá en el camino, hermanos. Juan 6:39 lo dice con la autoridad del Hijo Eterno. Dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el último día. Nada, no la mayoría, no los más fuertes, no los más fieles, nada. Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, los protegí y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Los guardaba, los protegía, ninguno se perdió. Esa es la historia del pastorado de Cristo sobre los suyos. No hubo una sola oveja que le perteneciera que se perdiera bajo su cuidado. Romanos 8:35 hace la pregunta que esta congregación necesita escuchar esta mañana. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada?
Y la respuesta del apóstol llega en los versos 38 y 39 contundentemente. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna circunstancia, hermanos, ninguna temporada, ninguna transición, ninguna ausencia humana puede separar a este rebaño del amor del pastor eterno. El Cordero que está en medio del trono pastoreó a su pueblo a través del desierto, a través del exilio, a través de la persecución, y va a pastorear esta congregación para siempre. Hermanos, eso es lo que esta iglesia tiene esta mañana, la certeza de que el Cordero está en medio del trono. Está pastoreando a este rebaño. Hermanos, la Escritura es muy concreta sobre lo que hay que buscar en un pastor. En 1 de Timoteo 3:2, Pablo le escribe a Timoteo y dice que debe ser irreprensible, no perfecto, sino un hombre cuya vida no le dé al acusador material con el cual trabajar. Eso es lo que Cristo, el gran pastor, envía a su iglesia, un siervo que señala hacia Él, hacia Cristo, no hacia sí mismo. Cristo da pastores a su iglesia, los da como dones, los da como instrumentos, los da como siervos que están bajo su autoridad. Un pastor humano no llega a una iglesia por accidente, llega porque Cristo lo envió, porque Cristo, el gran pastor, lo mueve. Permítanme decir algo sobre el rol de un pastor humano, porque es importante que esta iglesia lo entienda bíblicamente. Un pastor no viene a ser el centro de la iglesia, viene a señalar al centro, que es Cristo Jesús. Un pastor no viene a ser la fuente espiritual, fuente de la vida espiritual de una congregación, viene a conectar al rebaño con la fuente, que es Cristo Jesús. Un pastor no viene a reemplazar al gran pastor, viene a servir bajo su autoridad, que es Cristo Jesús. Pedro lo dijo en 1 de Pedro 5, pastoreen el rebaño de Dios. De Dios. La esperanza de esta congregación no está en encontrar al próximo hombre correcto. Está en seguir al pastor eterno que ya los conoce, que ya los sostiene, que ya los guía y ya tiene el siguiente paso completamente en sus manos. Los pastores humanos son temporales, pero Cristo permanece eterno. Y esa verdad, hermanos, es el fundamento más sólido sobre el cual esta iglesia puede pararse esta mañana. Esta doctrina, hermanos, es para obedecerla. Cristo es el gran pastor y pastorea a este rebaño. Él sostuvo esta iglesia durante todos los años de su ministerio y Él la sostiene en esta mañana de transición. Entonces, la pregunta se vuelve directa, hermanos. ¿Cómo debe responder una iglesia que realmente cree que Cristo es su pastor eterno? Y la respuesta es descansando sobre Él, no sobre las circunstancias. Las ovejas descansan porque confían en el pastor. Saben que Él conoce el terreno. Saben que Él está vigilando mientras ellas descansan. Una congregación que realmente confía en Cristo como su pastor opera desde la paz. Significa que cada decisión que la iglesia tome debe tomarse desde la calma de quien sabe que el gran pastor ya está trabajando. Filipenses 4, 6 y 7 lo dice. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones a Dios.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Pablo escribió esto desde una celda romana esperando su ejecución. Y aún desde ahí dice, por nada estén afanosos. La promesa no es que van a dejar de sentir presión, hermanos. Es que la paz de Dios va a hacer guardia sobre su corazón como un soldado en la puerta para que el pánico nunca tome el control. La paz de Dios guarda, pero esa paz, hermanos, viene de llevar las peticiones a Dios, de confiar en que Él escucha, de que Él actúa sobre lo que le entregamos. Esta iglesia puede llevar cada pregunta sobre su futuro directamente al gran pastor, porque Él escucha, Él responde, Él guía. Una congregación en transición es una congregación que el enemigo busca dividir. Quiere dividirla con opiniones sobre el proceso, quiere dividirla con preferencias sobre el próximo pastor. Y la respuesta bíblica a esa estrategia es una sola: permanezcan unidos bajo Cristo. Hebreos 10:24 lo dice con urgencia. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Esta no es la temporada para alejarse, hermanos, es la temporada para acercarse, para cuidar al que está cansado, para sostener al que está dudando, para honrar al que ha servido fielmente por años, para recibir con gracia, hermanos, al que apenas está comenzando a caminar por fe. El gran pastor cuida a sus ovejas y parte de ese cuidado lo ejerce a través de las ovejas mismas, cuando se sirven, cuando se sostienen, cuando se protegen mutuamente. Las transiciones no solamente son momentos en donde el gran pastor consuela a su rebaño, son momentos donde el gran pastor santifica, purifica a su rebaño. Romanos 8:28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Pablo no dice que perder a su pastor humano es bueno. Dice que Dios toma hasta eso y lo hace trabajar hacia algo mejor de lo que ustedes pueden ver ahora mismo. No necesitan entender el plan completo, hermanos. Solamente necesitan confiar en quien tiene el plan. Entonces, surge otra pregunta, hermanos, que esta transición le hace a cada persona sentada esta mañana. No solamente es si confía usted en el gran pastor, sino que es también qué está produciendo este valle en su corazón. Hay orgullo que esta temporada está quebrando. Hay dependencias mundanas que Dios está quitando. Hay áreas donde la comodidad del pasado ha reemplazado la búsqueda de Cristo. Las transiciones son instrumentos de santificación. El gran pastor las usa para conformar a su rebaño a la imagen de Cristo. Eso exige arrepentimiento, hermanos, un arrepentimiento real delante del Señor. Hermano, usted debe examinarse en esta temporada. Deje que el pastor use este valle para hacer en ustedes lo que solamente los valles pueden hacer: fruto apacible de justicia. Eso es lo que viene después, la manera en la que Cristo busca y cuida a su rebaño. Hoy es a través de su palabra. Una iglesia que se somete a la Escritura en una temporada de transición es una iglesia que está permitiendo que el gran pastor la guíe directamente. Eso significa que cada decisión importante que esta congregación toma, cada criterio para buscar un pastor, cada expectativa sobre el ministerio futuro, debe estar filtrada por la palabra de Dios, por la Escritura.
Esta iglesia tiene una historia, hermanos. Dios ha obrado en esta congregación. Ha habido conversiones reales a Cristo. Ha habido vidas transformadas. Ha habido fidelidad sostenida a lo largo de los años. Y debemos reconocer y honrar lo que el Señor hizo a través del ministerio del pastor Sergio en esta congregación. El fruto de ese cuidado pastoral es evidente entre ustedes, hermanos. Dar gracias a Dios por los siervos que Él usa es parte de recordar su fidelidad. Honrar el pasado significa reconocer lo que Dios hizo, significa valorar a los que sirvieron fielmente. Hermanos, necesitamos entender que el gran pastor lleva a su rebaño hacia adelante. Cristo siempre está conduciendo al rebaño hacia un propósito, hacia mayor fidelidad, hacia mayor santidad, hacia mayor conocimiento de Él. Esta iglesia tiene un futuro real, hermanos, un futuro que el gran pastor ya conoce en su omnisciencia, un futuro que Él está preparando. Y ese futuro se construye sobre la fidelidad del pasado, pero se vive con los ojos puestos en el Padre, en el pastor eterno, quise decir, que va adelante de su rebaño. Examinen, hermanos, lo que esperan de un pastor humano. Esta aplicación es directa y es necesaria. Cuando una iglesia busca a un pastor, el proceso revela lo que realmente cree sobre el pastorado. Si la congregación busca a alguien que resuelva todos sus problemas, está buscando a un Mesías humano. Y los Mesías humanos siempre decepcionan porque no son el Mesías. Cuando una iglesia busca una copia del pastor anterior, está pidiendo algo que Dios nunca prometió, porque Cristo no repite hombres. Cada hombre que Él llama tiene un carácter distinto, dones distintos y una forma de servir al Señor que no necesita replicar a nadie. Lo que esta iglesia necesita es al hombre que el gran pastor tiene para esta temporada específica. Filipenses 2:14 fue escrito para congregaciones exactamente como esta. Hagan todo sin quejas ni discusiones. Todo sin quejas, sin discusiones. Eso significa llevar estas preguntas al lugar correcto, con las personas correctas, con el espíritu correcto. Hay una sola convicción que debe gobernar este proceso, hermanos, y es la voluntad de Cristo para su iglesia. Y es revelada en su palabra, es discernida en oración y es procesada con humildad por el liderazgo de esta congregación. Todo lo demás es preferencia, hermanos, y las preferencias siempre deben estar sometidas al señorío de Cristo. Primera de Corintios 1:10 dice: les ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos ustedes estén de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Perfectamente unidos, hermanos, bajo el mismo Señor, con el mismo propósito, mirando en la misma dirección. Eso es lo que el gran pastor demanda de su rebaño en esta temporada. La Escritura define lo que es un pastor. Primera de Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 11 dicen claramente: un hombre de carácter probado, un hombre cuya vida privada respalda su predicación pública, un hombre que ama la palabra y la maneja con fidelidad, un hombre que no busca el pastorado como plataforma, sino como servicio bajo el gran pastor. Eso es lo que esta iglesia debe buscar. Un hombre así no viene a reemplazar a Cristo, viene a señalar hacia Cristo, viene a predicar a Cristo, viene a servir al rebaño de Cristo. Y ese hombre llegará en el tiempo del gran pastor, porque el gran pastor es quien lo envía. Ahora, permítanme decir algo pastoral. Hermanos, todo hombre que el Señor levanta para cuidar a este rebaño estará bajo la misma responsabilidad delante de Cristo. Predicar su palabra con fidelidad, amar a este rebaño con paciencia, guardar la doctrina con integridad y mantener a Cristo en el centro de todo. No porque exista un pastor ideal, hermanos, sino porque
Ese es el mandato del príncipe de los pastores para todo aquel que Él llama. Y nadie puede reemplazar lo que el Señor hizo a través del pastor Sergio en esta congregación. Lo que sigue no es una sustitución, hermanos, es una continuación de lo que Dios ya hizo y ya está haciendo sobre ustedes. Ese es el estándar de Cristo. Eso es lo que Él exige. Él exige eso de cualquier hombre que aspire a servir a su iglesia. Hermanos, el llamado esta mañana es simple. Confíen en el pastor eterno. Permanezcan unidos bajo su palabra. Cuídense mutuamente con gracia. Miren hacia adelante con fe. La mejor manera de honrar al gran pastor es amarle obedeciéndolo, confiando en su cuidado y caminando juntos bajo su palabra. Los pastores humanos son temporales, las circunstancias son variables, pero el gran pastor es el mismo, ayer, hoy, para siempre. Y ese pastor, hermanos, no abandona su rebaño. Nunca lo hizo y nunca lo hará. Oremos. Señor Jesucristo, tú eres el pastor eterno, Señor, el que conoce a sus ovejas por nombre, el que las conduce, las restaura y las guarda. Tú eres fiel, Señor, tú nunca abandonas a tu rebaño. Señor, cuida a los que llegaron esta mañana cansados, Señor, los que llevan meses sosteniendo a otros sin que nadie los sostenga a ellos, Señor. Llévalos junto a aguas de reposo y restaura sus almas, Señor. Cuida a todos los que observan cómo esta iglesia atraviesa esta temporada, Señor, que puedan ver, Señor, una congregación que confía en ti cuando las circunstancias son difíciles, Señor. Que vean que el cristianismo bíblico camina a través de los valles sostenido por el gran pastor. Cuida a los que cargaron el liderazgo durante esta transición, Señor, los que tomaron decisiones difíciles cuando el camino era incierto. Señor, guía el proceso que esta congregación tiene por delante. Y Señor, humildemente te pido que si es tu voluntad que yo sirva a este rebaño, guárdame del orgullo que destruye a los pastores. Hazme un hombre que tema más tu desaprobación que el rechazo humano. Un hombre que cuide esas almas que tú compraste con tu sangre, con la seriedad y la ternura, Señor, que esa sangre demanda. Que esta iglesia siempre gire alrededor de ti, porque tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. En el glorioso nombre de Jesucristo, el gran pastor. Amén y amén.